menos. Yo sí creo que nosotros vivimos en una época donde hay una crisis para muchas personas de espiritualidad. Gracias a Dios, es una época también donde hay que celebrar que la ciencia, hoy más que nunca, con muchos instrumentos, estrategias y ramas que se han creado, ha empezado a ser un matrimonio que yo creo que ya no admite divorcio, con lo que muchísimos años y siglos atrás fueron gente, digamos, condenadas a la hoguera por conocimientos que tenían, sabiduría ancestral que la ciencia negaba y que decía qué herejía que estén hablando de tal cosa que no es real y que no se puede comprobar. Hoy estamos hablando de la epigenética, hoy estamos hablando de las neurociencias, hoy estamos pudiendo demostrar la importancia que tiene dentro de lo que somos nosotros como seres humanos el tema de la energía por encima del tema de la materia. Y esto lo está demostrando la ciencia. Y cada vez más realmente dejé el periodismo para concentrarme en un tipo de periodismo humanista, espiritual, de conciencia, que no solo hable sobre los descubrimientos o la información más importante de los tiroteos, tragedias, accidentes y todo lo que pasa en nuestro mundo externo que aparentemente es nuestra realidad. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que convertirnos en comunicadores de lo desconocido para que se haga conocido para muchos. Y cuando hablo de lo desconocido es eso, que existe, que está ahí, que es esa energía que nos conecta a todos los seres humanos, pero que nosotros preferimos ignorar porque vivimos en modo de supervivencia y no en un estado de creación. Ahora, esta es una audiencia privilegiada, porque tú que estás ahí, que has invertido en estar conmigo, con Nicolás, con José Luis Parise, en esta clase, en esta conferencia, en esta conversación, entiendes que hay algo más importante que esos falsos valores que la gente persigue para sentirse uno pleno, exitoso y que realmente tiene un dharma, como dicen los orientales, o un llamado o verdadero propósito en la vida que nace desde el alma, que nace no desde el ego o desde ese dictador o filósofo que nosotros tenemos en el cerebro racional, y que muchas veces en el mejor de nuestros intereses, según su criterio, nos hace seguir las directrices de la manada, de un rebaño. Si nosotros estamos aquí es porque entendemos que no nacimos para ser parte de un rebaño, que Dios al momento de crearnos, si es que usted cree en un Dios, yo creo en un Dios de inteligencia cósmica universal superior, pero no en un Dios que castiga. Ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza no quiere que nosotros seamos mediocres, que seamos uno más, sino que seamos seres totalmente extraordinarios. Por eso yo estoy convencido que nos dio dos herramientas fundamentales como son el libre albedrío y la fuerza de voluntad. Porque si no nos hubiera dado libre albedrío, que es la mayor libertad personal que un ser humano puede reclamar, que es su libertad de escoger, de su transformación, de su evolución, actitudes, pensamientos, nosotros los podemos escoger. El secreto está que para tú ser dueño de tu vida, de tu mente, de tu cerebro, de tu cuerpo, no te puedes quedar en el nivel materia, que es donde cohabitan, yo diría que el 95-97% de los seres que habitamos este planeta. Se han quedado en un nivel materia donde entienden que son eso, que son un cuerpo y que son lo que pueden ver. Y lo primero que yo quiero decir es justamente que ese es el gran paradigma que yo tuve que romper en mi vida en una temprana edad. El paradigma de ver para creer, ese paradigma materialista, dialéctico, que habla que la materia es lo más importante, porque si fuese así, hoy por hoy, todavía nosotros no logramos ver, escuchar o sentir mucho de lo que constituye la realidad que nos circunda. Pongamos un ejemplo tan simple como el Bluetooth, ¿verdad? O el Wi-Fi. Nosotros sabemos que existe porque comprobamos esa conexión invisible que pasa de un aparato electrónico al otro. Entonces no podemos tener el paradigma tan materialista de decir ver para creer, porque no vemos el Wi-Fi, no vemos el Bluetooth, no sentimos a través de nuestros oídos humanos los ultrasonidos que sí los perciben los perros y otros tipos de animales. No vemos con nuestros ojos la luz infrarroja,
pero eso no es una razón suficiente como para decir si no la veo, no existe. Entonces, el modelo que me hizo a mí cambiar la vida por desesperación, no por inspiración, fue que a los 15 años yo tuve que creer en un Dios y creer en los milagros, pero no en los milagros que hacen únicamente las vírgenes y los santos, no, en los milagros que el sentido divino de la creación humana, que soy yo, que eres tú, que somos todos, tiene como semilla dentro de nosotros. Creer en esa posibilidad infinita de transformación y de autosanación. ¿Y qué pasaba por mi mente a los 15 años? Pues es una cabeza de un adolescente, como muchos hoy, lleno de miedos en ese momento, pero sobre todo lleno de tabúes y secretos de una familia que por el tema de 2 suicidios en la familia y por el tema de una esquizofrenia no diagnosticada, no hablada, no tratada, pues era la comidilla de todo el pueblo, de que yo vivía en una casa de personas locas, ahorcados, con problemas de esquizofrenia o problemas mentales. Sin embargo, nadie hablaba del tema, pero estaba presente en la energía y la atmósfera que yo recibí al nacer. Y como fui el primero de 3 hijos y era el que más estudiaba y el que más leía, muchos miembros de mi familia, sin darse cuenta, me decían, no leas tanto que vas a terminar esquizofrénico. Y la verdad les quiero decir algo. Gracias a Dios que nací con esa herencia genética de un cerebro con una química desbalanceada y que tuve que atender desde los 15 años. A los 15 años mi madre me lleva al psiquiatra y el psiquiatra le dice, su niño sufre de depresión, tiene muchos problemas de personalidad, vamos a darle una pastilla, un antidepresivo para que comience su tratamiento. Un año después tenía ya yo 16 años y cuando regreso al psiquiatra, el psiquiatra sigue con la pastilla. Y es el momento donde, sin yo tener nada de estas herramientas que hoy voy a comenzar a compartir con ustedes, y que sé que el tiempo se nos va a quedar corto, decido hacer un pacto conmigo, con Dios, con la inteligencia cósmica, con la divinidad que me formó y decir, cuando fui la última vez a ver a mi padre en un hospital psiquiátrico después que había recibido electroshocks y que era literalmente un zombie, porque alguien que recibe electroshocks no está con su conciencia, ¿verdad? Está totalmente adormecido. En esa fotografía en vida de mi papá, yo vi el reflejo de qué sería yo si yo no hacía absolutamente algo radical para cambiar el posible destino que venía para mi vida. Y con 15, casi 16 años, me tocó decir, yo voy a crecer, pero no puedo parecerme a mi padre en este sentido. Y fue una decisión muy dura porque para nosotros, los hijos, la mayor aspiración natural es quiero ser como mi papá, quiero ser como mi madre, admiro a mi padre, admiro a mi madre. Pero en ese momento yo no tenía las herramientas y mucho menos nadie de mi familia las tenía para compartirlas y para yo poder entender eso. Y lo que hice fue decir, este no es mi patrón de crecimiento, pero ¿cuál es? Y el proceso de transformación personal que les quiero contar, que es una historia de reinvención, hoy la ciencia lo ha ratificado con múltiples estudios por las casas académicas y las universidades y los centros de investigación médicos más importantes del mundo. Están basados en términos científicos como la epigenética, por ejemplo, que quiere decir que usted sí puede cambiar su personalidad, que usted sí puede reinventarse, que dentro de usted yace una comunicación y un canal de comunicación con esa inteligencia universal que es infinita, porque nosotros somos el campo de todas las posibilidades que yace en lo desconocido, no en lo conocido, no en nuestras memorias, que son limitadísimas de nuestro pasado, y nuestro pasado es demasiado restringido, limitante y conocido, familiar. Uno se reinventa, uno evoluciona desde el ser, abriéndose y lanzándose a lo desconocido. Y ese salto al vacío me tocó a mí hacerlo a los 15 años después de esa visita a mi padre en la sala de psiquiatría, como les digo, después de haber recibido electroshocks. Entonces, durante todos estos años en que he sido periodista, comunicador, yo nunca había compartido con las personas, por un tema de vergüenza, de tabú, de qué dirán los otros, todas estas historias. Lo empecé a hacer a través del Poder de Escuchar, que fue mi primer libro en el 2013. Y ni siquiera ahí comenté todo porque me parecía que
debía dar dosis pequeñas a la gente para que lo pudieran procesar. Algunos me dijeron, no comentes nada de estas cosas, Ismael, porque vas a perder tu credibilidad. Resulta que cuando uno se quiere transformar y cuando uno quiere ser un ser excepcional, al final tiene que perder el miedo a ser diferente. Tiene que perder el miedo a ser excéntrico, raro. Porque si tú no vas a ser rara o raro, excéntrico, diferente, vas a tener que ser uno más del rebaño, uno más de la tribu, uno más de tu familia. Vas a tener que decir sí a todo lo que los demás esperan de ti y vas a tener que decir no a la voz de tu alma, a la voz de tu corazón, que te va a decir con un susurro, pero un susurro sutil, fuerte, de fuerza serena, lo que tú viniste a hacer en este mundo. Y por eso yo hoy, en el arte de la reinvención, quiero hablarles justamente de esto que les voy a comentar, que es toda una estructura, ven ustedes, escrita de mi puño y letra, que se llama la arquitectura del ser, el método Cala de vida. Y esto tiene una mezcla, yo digo que esto es como un mojito cubano. Porque yo me he puesto a pensar y mucha gente me ha preguntado cómo lo hiciste. De hecho, pertenezco a la Fundación de Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas a la Esquizofrenia en Estados Unidos. Y muchas personas me han preguntado, Ismael, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo has revertido esos genes? ¿Cómo has trabajado ese desequilibrio? Que para que tengan ustedes una idea, somos 3 hermanos. El primero que debutó con rasgos de paranoia, delirio de persecución, alucinaciones, pesadillas con elefantes en un círculo rojo, fui yo a los 15 años. Luego, a los 33, otro de mis hermanos tuvo una gran crisis de esquizofrenia. ¿Y qué creen? El destino se replicó. Electroshocks le dieron. Entonces, el primero que lo tuvo fui yo y fui el único que no llegó realmente a sufrir una gran crisis y a decir, estas pastillas no van a resolver la situación que yo tengo. Hay algo más que a mí me toca hacer, estudiar y practicar en la evolución del ser. Y por eso les digo, la genética a todos nosotros nos trae como un regalito, pero eso no importa. Hoy estamos hablando de que tú tienes el poder de tu mente, tienes el poder de tu subconsciente y tienes el poder de reinventarte, de transformarte y de evolucionar y convertirte realmente en el genio o la genia que naciste para ser. ¿Qué es fácil? Bueno, no es difícil. Lo complicado es quitarle el velo a la gente para que entienda que lo que pensamos que es real es simplemente una ilusión de la realidad. Y eso fue lo primero que a mí me tocó descubrir porque yo fui criado en el comunismo, donde decían la religión es el opio de los pueblos. En su momento, lo decía Fidel Castro en Cuba. Me quitaron a mi Dios católico que fui monaguillo, pero me hicieron un gran bien. Porque al quitarme la religión, me hicieron estudiar y preguntarme lo que mucha gente no se pregunta y crece siendo parásitos fanatizados de su propia fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me ha tocado estudiar y me ha tocado investigar a fondo qué hacer y qué no hacer, qué practicar, con qué gente ligarme que no es tóxica y que me hace sentir feliz. Si ya vengo con más genes de la tristeza y de la depresión que los de la alegría y el optimismo. Entonces, desde los 15 años empecé a ver qué me hacía bien, qué rutinas me hacían mal y empecé a tomar cada día como si fuera un experimento o un ensayo de cómo yo quería ir transformando mi personalidad hacia una personalidad mucho más positiva, constructiva y extraordinaria. Y ha dado resultados. Y por eso lo comparto. Nunca pensé yo estar acá, invitado por José Luis Parise, alguien a quien respeto y con una trayectoria y una sabiduría enorme de décadas de investigación seria sobre todos estos temas. Mi testimonio es el testimonio de alguien que comenzó por desesperación a saber que hay algo más allá que lo que se puede tocar. Y por ahí empecé a cambiar mi paradigma. Entonces, hoy mi paradigma es creer para ver. Y es lo que te invito a ti a pensar inmediatamente. Creer para ver. Nuestras creencias
desarrollan y manifiestan nuestra realidad. Ahí se produce la magia, ¿verdad? Como nos cuenta Parise con los pasos de la magia. Y la magia llega a nuestra vida cuando nosotros somos capaces de empezar a abrir el corazón a unas vibraciones y una frecuencia que va más allá de la materia. Somos cuerpo, somos sangre, somos órganos, pero el valor que nos da a cada uno de nosotros, el diferenciador único, no son nuestros tejidos, no es nuestro color de piel, no es absolutamente la constitución de nuestros huesos, es nuestra energía. Entonces, entendamos que el universo es materia y es energía. La energía se siente, se transforma, no se destruye, pero muchas veces no se ve. Y ahí está el engaño de los seres humanos, que como creemos lo que vemos, le damos demasiada importancia a lo material, tanto nuestro cuerpo físico, y le restamos demasiada importancia a lo energético, que es nuestra casa espiritual, pero que al mismo tiempo es nuestra casa también emocional e intelectual. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo energético en un ser humano, para el arte de la reinvención y de saber quién quieres ser tú y por qué no has podido lograr tu mayor potencial y lo que quieres tú de la vida, bueno, no solo es por las leyes de la física, sino por las leyes de la física cuántica y porque hay que entender que si no enfocas tu energía en desarrollar una mejor energía que construya un futuro, vas a estar atado o atada a la limitada energía que has sido capaz tú de construir con los eventos que hasta hoy te esclavizan a tu pasado, que son nuestra memoria. Y decía esto porque cada pensamiento es un disparo de energía. No hay un pensamiento que sea neutro. Eso no existe. Cada uno de nuestros pensamientos es positivo o cargado en negativo. Entonces somos energía. La energía de nuestros pensamientos crea emociones. Y las emociones que vivimos a través de eventos crean pensamientos. Y cuando usted suma un pensamiento con una emoción, ¿qué tiene usted? Una actitud. Y actitud que se repite día tras día, que sedimenta en nuestro subconsciente una creencia. Y ahí es donde viene la dificultad que los seres humanos tenemos para abrazar un futuro que no tenga nada que ver con lo que vivimos en el pasado. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación es tan limitada con el miedo al salto al vacío, entiéndase el vacío, lo desconocido, que preferimos anticipar un escenario dentro de esa piscina o banco de almacén de memorias que alguien nos regaló o que nosotros concebimos y guardamos en la memoria. Entonces, para crear algo nuevo, tú tienes que salir a lo desconocido, porque si no lo que vas a crear es con la misma materia prima que tienes aquí, es una mejor versión de algo que ya existió. Y de lo que se trata mi charla con ustedes y mi conversación es de aprovechar este 2017 para que sea realmente el año para crear el mejor año de nuestras vidas hasta este momento. Así yo lo creo. ¿Y qué he hecho? He hecho una arquitectura, un esquema que te va a permitir reconocer por qué los seres humanos, si nacemos para ser extraordinarios, terminamos en un proceso de mediocridad donde nos disolvemos de manera líquida en las sociedades que vivimos. Vayamos al nacimiento. Y yo comienzo por el nacimiento de esta vida. Sé que hay otros expertos que pueden hablar de reencarnación, pero yo creo que es suficiente hacer el experimento con esta reencarnación presente tuya, el momento en el que naciste. Ese es un momento que marca el nacimiento de una creación perfecta con la potencialidad pura de ser lo que quieras ser. Ese es el momento de pureza, de inocencia, del campo de las posibilidades y de una sintropía exponencial. Les voy a explicar qué es sintropía y por qué digo exponencial. Fíjense ustedes, sintropía es la capacidad innata que hay en cada una de las células de los organismos vivos para desarrollar y explotar un potencial infinito que hay dentro de esas células. Si usted se pone a pensar
que son dos células las que primero inician el proceso de formación de una criatura, de un bebé, y que se van multiplicando a una velocidad exponencial y que en solo 9 meses nace un niño o una niña, usted entiende qué cosa es sintropía. Porque sintropía es la capacidad de replicarse, formarse y buscar el máximo de potencial de la célula como organismo libre independiente que es, que colabora con otras para formar tejidos, órganos, organismos vivos. Esa sintropía exponencial viene con nosotros. Solo el 5% de las personas que nacen en el mundo tienen algún tipo de precondición genética con la que ya nacen. El resto de las enfermedades son causadas por nuestros estilos de vida. Entonces tenga mucho esto en cuenta, porque el 95% de nosotros que vinimos al mundo no vinimos con un deficiente de un cromosoma que nos, digamos, hizo nacer con alguna necesidad especial, una discapacidad, que nos falta un dedo, nos falta un brazo o que tenemos un desarrollo no terminado de un área del cuerpo. Solo 5%. La mayoría de nosotros nacimos con todo lo que necesitábamos genéticamente hablando para funcionar de milagros, milagrosamente. ¿Qué pasa, verdad? Después que esa estrella luminosa llega a la vida, que es el nacimiento. Bueno, comienza el proceso de educación, el proceso de domesticación, como lo llama también don Miguel Ruiz, ese gran maestro y amigo, autor de los 4 acuerdos. Este proceso comienza por los traumas tempranos de vida, que empiezan con esas simples frases que un papá le puede decir a un niño cuando le dice: el dinero no crece en los árboles. Que un niño no sabe si el dinero crece o no en los árboles, pero lo que sí está entendiendo es de que hay un sentido de carencia, o sea que el dinero es algo que no está en abundancia, que es limitado. Y a partir de ahí empezamos una relación con el dinero desde el subconsciente, ni siquiera con el consciente, que viene no desde la abundancia, sino desde la carencia. ¿Y saben qué importante es esto? Que en la domesticación a muchos de nosotros nos queda como un tatuaje en el cerebro, impregnado en nuestra mente, uno de nuestros mayores miedos, que es a no llegar a ser suficiente, a no tener suficiente en la vida, con cosas así tan simples plantadas con la mejor de las intenciones. Vienen los traumas tempranos, la instalación de censura moral inducida en lo que está bien y lo que está mal, lo religioso, los dogmas, los juicios morales, y la adquisición de creencias en hipoteca. Es fácil si yo les hablo de la piñata. Nuestra mente es una piñata. Tu mente es una piñata. ¿Por qué? Porque tú todavía no tenías conciencia, ni siquiera tu cerebro se había desarrollado del todo, cuando ya te estaban poniendo golosinas y caramelitos y cosas envueltas que tú todavía ni sabes quién la puso. Algunas las identificas, pero otras no, ¿verdad? Y tampoco sabes qué tienen dentro. Entonces, la mente nuestra ha sido una piñata. Y dejará de ser una piñata en el momento en el que tú hayas tomado la decisión de un despertar de conciencia, que muchos de ustedes, si están acá, es porque ya esa decisión fue tomada, de decir: voy a estudiar las creencias que tengo en esa piñata, quién las puso ahí, cuáles ya les cayó comején o virus y les tengo que pasar el antivirus y sacarlas, cuáles caducaron y pertenecen a mi abuelita del siglo XIX, pero no a mí. Entonces, ese es el estudio de las creencias que nos fueron dadas en hipotecas a través de la piñata. Y de ahí llegamos a una muralla de conflictos de identidad divergente, que ya esto es en la adolescencia. Cuando uno va en la rebeldía de querer la autonomía de sus padres, se da cuenta que se quiere comer el mundo y se tropieza con una gran muralla de decir: oh, pero el mundo está contra mí, porque si yo me muestro como soy, todo el mundo me rechaza. ¿Qué pasa? Y esa es la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy compleja, ¿verdad? Porque es casi como que tropezarse con una muralla medieval. Y de momento, en esta arquitectura del ser, una persona se encuentra en el ojo de un huracán de presión social, vientos huracanados que te llevan de un lado al otro y que te tratan de instaurar una personalidad adquirida que no es la tuya, pero que es
la que el grupo asume como que puede ser exitosa para ti. ¿Qué ocurre en este momento y que me ocurrió a mí y creo que le ha ocurrido a muchas personas? Hay un vacío del ser. Es la época donde uno pierde el sello de autenticidad que trajo cuando esos cromosomas te formaron, ¿verdad? En esa potencialidad pura de la creación. Lo pierdes de alguna manera. Hay una necesidad que comienza de validación social y de aprobación por parte de la tribu de tu identidad. Empiezan las máscaras, empiezan las aptitudes de roles asumidos y empiezas a disolverte en un quién soy que no tiene absolutamente nada que ver ni con tu esencia ni con tu verdadera energía y mucho menos para algunas personas con su propósito verdadero en la vida. A partir de ahí viene lo que yo llamo el salto al abismo. ¿Cuál es el salto al abismo? Bueno, es un salto de baja energía, es un salto de poca fe y de anorexia creativa. Porque perdiste la identidad, perdiste el rumbo, perdiste el norte, te quedaste en supervivencia como piñata inerte esperando que un palazo o el jalón de las cuerdas, entiendas esto, los eventos externos, te hagan a ti reaccionar, pero en modo supervivencia, no en modo de liderazgo. Y ahí es cuando uno, sin darse cuenta, comienza a convertirse en víctima de sus circunstancias y de sus realidades. Los síntomas: adicciones como vías de escape. Adicciones que pueden ser incluso al trabajo, adicciones a la televisión, en este momento adicciones a la internet, drogas. Es el símbolo de que haces más de lo que eres. Estás más en el hacer que en el ser. Y hay algo aquí que yo he creado que se llama neurosis bondadosa. Porque en el salto al abismo, el que salta para justificar que no está tan mal en su vida, se vuelve neurótico con algo que siente le hace bien. Escoge un área de su vida donde le puede ir mejor para satisfacer un poco el desbalance de los vacíos de todo lo que no encuentra en su casa. Yo tenía un gran amigo que, por ejemplo, se refugió en el trabajo y no tomaba vacaciones, no atendía suficiente a su familia, pero él entendía que esa neurosis por su trabajo daba resultados y justificaba que en realidad habían temas en su vida familiar e íntima con los que él no quería genuinamente lidiar. Entonces, estudiese porque yo creo que de alguna manera todos hemos tenido esta neurosis bondadosa. Mentalidad atrapada en traumas de la infancia, actitud mediocre y promedio. Y luego nos toca tocar fondo. Es el salto al fondo, una inmersión indefinida en una zona oscura, que es esa oscuridad profunda donde caemos cuando nuestra alma está en un divorcio absoluto con el ego. Y es ese cínico dictador que rige nuestro cerebro racional, quien dice esto sí, esto no, esto te conviene, cuidado con aquella que te hace daño, ojo con el otro, y empiezas a funcionar desde el ego con una total desconexión del alma. Esto, según los psicólogos han estudiado, puede durar hasta los 30 años. Se dice que el despertar de conciencia mucha gente llega después de los 30 años, entre los 30 y los 60. Hay sus excepciones, como todo en la vida, pero este sería el promedio. Y a partir de ahí, el que toca fondo y se da cuenta de que hay una profunda insatisfacción dentro de ellos, llega un momento que para reinventarse busca auxilio y reta su alma. Yo le llamo a esta etapa el reto del alma profunda. Esto realmente a mí me tocó hace unos 5 años que yo dije, tengo todo, soy como un comunicador, me va bien, tengo éxito, pero ¿cuál es mi misión? ¿Qué realmente me hace feliz? ¿Qué realmente me da la posibilidad a mí de conectar de tú a tú, de corazón a corazón con otros seres humanos? Y encontré que los medios de comunicación sí, eran una pasión, pero una pasión que no tenía fundamento de servicio, de conexión. Y por eso se ha producido todo este cambio que ustedes han visto en los últimos años. En esta etapa del reto del alma profunda viene la reconciliación al rescate del ser, de nuestro ser, que es esa energía, es ese estado de conciencia superior, porque recordemos que en nuestras inteligencias está el cerebro. Pero el cerebro no puede ser el dueño de tus acciones, porque estaríamos jodidos y jodidas. El cerebro es el reproductor, el órgano al que tú le dices qué hacer a través de la mente.
Pero el que se queda en la mente está también muy limitado, porque por encima de la mente, que además está la mente emocional, la mente reptiliana, el cerebro reptiliano, o sea, la mente la configuran una serie de cerebros que conviven 3 en 1, ¿verdad? Es como si tuviéramos un reptil, un caballo y un ser humano, todos metidos en el cerebro. Entonces, por encima de la mente está la conciencia, el alma, el espíritu. Y lamentablemente muchas personas viven al nivel del cerebro. O sea, sus hábitos, eso es cerebro, sus hábitos determinan hasta dónde van a llegar en su vida. Hay otros que van por encima del cerebro y tienen un raciocinio y una capacidad analítica y de reflexión que son capaces de decir, un momentito, yo tengo que cambiar este hábito. Y se quedan al nivel mente. Pero ¿qué pasa si es la mente y no el cerebro el que necesita ser reseteado o reprogramado? Mente no cambia mente. Cerebro no cambia o no transforma cerebro. Siempre necesitas un nivel superior para que sea el que haga el cambio por debajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están conmigo? Sé que es un poco de información toda abarrotada en muy poco tiempo, pero lo que digo es que si tú quieres cambiar el cerebro, tu mente, que es el próximo nivel, es el que actúa sobre el cerebro para cambiar algo que no te está funcionando en los hábitos y en el piloto automático que tu cerebro está mandándote como software. La mente cambia el software. Pero, ¿y ese software? Si tiene virus, que es tu mente, ¿quién lo cambia? Ahí es donde vamos al ser, a la conciencia, al espíritu, a esa conexión con la divinidad o esa inteligencia cósmica universal, Dios, llámele como usted quiera decirle, pero entiéndase que es una inteligencia con la que usted se conecta desde acá, desde el corazón, ¿verdad? Desde cada uno de nuestros centros energéticos, que son 7 los que tenemos y que no son solo llamados chakras. Hoy los científicos avalan que cada uno de estos puntos del cuerpo tienen sus mini cerebros, porque tienen neuronas, piensan por sí mismos, están relacionados con funciones muy específicas y cada uno tiene una glándula en específico que regula un proceso endocrinólogo de nuestro cuerpo. Entonces, más allá de lo que sabíamos a través de la filosofía oriental, hoy la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. Y es lo que me encanta, porque hoy puedes hablar con términos científicos a los incrédulos, a aquellos que nada más te hablan sobre la materia y que ignoran la energía. Después del despertar de conciencia, ¿qué pasa con el protocolo de presencia e intención? Bueno, yo todavía estoy en este proceso porque hay muchas cosas que uno pues tiene que repasar de su piñata, de sus memorias, de sus traumas de pasados e irlos trabajando por prioridades como hace un verdadero líder. Se purgan los sentimientos enquistados, se procesan los traumas, se sanan y aceptan las heridas, se conecta con la matriz, que es nuestra madre naturaleza, se revela un dharma o llamado de vida y ese día es maravilloso cuando tú dices, wow, sé para qué nací. Tengo este proceso, cierro los ojos y entiendo mi propósito de vida que va más allá de una empresa en particular, de un trabajo, de un título, de una profesión, de un aplauso, de un reconocimiento público. Lo tengo y es una valía que ya encontré. Eso es importantísimo y hay muchas cajas de herramientas para llegar a este protocolo de presencia e intención. La meditación, diferentes técnicas de meditación, la autoformación. Por ejemplo, estoy creando el método Kala de vida, la arquitectura del ser, de lo que les estoy haciendo un poco la introducción, donde va a haber meditaciones, donde va a haber todo tipo de ejercicios que mezclan biodescodificación biológica, programación neurolingüística, comunicación no violenta y una serie de técnicas que he aprendido a lo largo de la vida. Y luego la reevaluación del entorno, porque el entorno es muy importante. Hay veces que uno tiene que hacer cuarentena y es por eso que estos retiros, como los que hacemos José Luis Parise y los que hago yo también en Costa Rica, la Montaña Azul que viene ahora en marzo, en India que viene en abril, en Israel en octubre o en Riviera Maya en noviembre, todos estos retiros son importantísimos porque nos permiten salir del remolino
turbulento que es nuestra vida en piloto automático todos los días, haciendo, complaciendo lo que la sociedad espera de nosotros, para poner nuestra vida en perspectiva y decir, tengo que tener emociones elevadas y una clara intención para cambiar al próximo nivel mi estado del ser. Y es lo que hago constantemente, mínimo cada 2 meses, salir unos días y convertirme en testigo y no en el protagonista de mi propia vida. Ejercer ese tercer ojo que es el observador y que puede incluso, si tú cierras los ojos, sentir tu propia presencia. Estar tranquilo y en paz con tu silencio, abrazando lo desconocido. Y después de ese protocolo viene la última etapa, que es vivir en plenitud a través de la transformación. Yo les agradezco que ustedes sean personas que inviertan en información. ¿Saben por qué? Porque información, conocimiento, es el precursor de la transformación. Nadie se transforma si no cree en la información y el conocimiento que está recibiendo y en el beneficio y la utilidad que le proporciona. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es básico para creer, crear y crecer. A eso vinimos al mundo. Vinimos al mundo para desarrollar una creencia absoluta en nuestro potencial y una creencia muy dubitativa de esa realidad que nuestros 5 sentidos pueden percibir, porque en realidad nada es tan sólido como parece. Si usted sabe que todo está hecho de moléculas y átomos y sabe que las partículas subatómicas están hechas en un 99,99999% de energía, entonces nada es tan sólido como parece. Y esa es la magia de vivir en el mundo que nos toca vivir. Este es el contenido que quiero compartir con ustedes y ahora abrir a preguntas para contestar por unos minutos las preguntas. Y bueno, espero que sea simplemente la primera de muchas invitaciones que me haga mi querido amigo José Luis Parise para estar con ustedes. Le debo solamente el tema de los poderes, que es muy importante, porque yo le hablé de qué perseguir como poderes que nos haga a nosotros sentirnos útiles, plenos. Y les puedo decir que hay mucha gente que persigue ¿qué? Tener títulos, nominaciones y posiciones de jerarquía formal, sentirse jefes con autoridad. Y persiguen ese poder. El dinero como otro poder, la seguridad o la certeza absoluta es totalmente incorrecto, porque nadie tiene certeza de nada de lo que va a pasarnos en el transcurso de la vida. El estatus social, Instagram, seguidores por acá, seguidores por allá, y las posesiones materiales. Yo creo que los verdaderos poderes que nos van a hacer grandes a los seres humanos es la búsqueda de la excelencia, que no es lo mismo que el perfeccionismo, porque el perfeccionista se queda rígido, sin abrirse a lo nuevo y a lo desconocido. Pero el buscador de la excelencia entiende que siempre hay espacio para crecer, que nunca lo sabes todo. Tiene la humildad de decir, no lo sé, enséñame. Y también buscar la autogestión, el liderazgo propio, la creatividad, la audacia, el amor propio y el umbral de merecimiento y la influencia y la contribución global. Yo creo que esas son las aspiraciones para ser poderosos y para ser personas de éxito y efectivas en el mundo en el que vivimos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Laura Hidalgo. Gracias, Laura, muchísimas gracias, dice Nuris por acá. Gracias. Bueno, dice por acá, ¿qué herramientas usas en tu día a día para lograr la transformación, Ismael? José Luis Jiménez Hernández. José Luis, hay muchas herramientas, pero yo lo primero que le digo a las personas es, tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo. No creo en los parásitos de la fe, no quiero gente a mi alrededor que venga nada más al, qué mal, y qué mal me va en la vida. Y que no soporto las víctimas. Porque las víctimas llega un momento que han disfrutado tanto la atención fácil de hacer que los demás vengan y abracen y se solidaricen, que se enquistaron en su victimaje. Y a veces la vida nos tiene que dar una cachetada y decir, oye, todo duelo y todo problema tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. ¿Dónde está la tuya? Te violaron hace 50 años y hoy todavía eres
la mujer violada, el cuento de la mujer violada. No. Hay otras que como tú fueron violadas y buscaron ayuda profesional. Y se dedicaron luego a hacer una fundación que ayudara a otras mujeres a pasar por las mismas situaciones que ellas pasaron. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que todo esto funciona si uno se toma como prioridad su evolución del ser. Si uno deja de ver menos noticias, si uno deja de escuchar menos música que no te aporta, para escuchar música, por ejemplo, de meditación con sonidos y tonos que están estudiados, que sincronizan tus hemisferios cerebrales y que te proporcionan un estado meditativo donde de beta, que son las ondas cerebrales de alerta y que son las del estrés y las necesitamos, pero de beta tú vas a teta, alfa, delta, que son esas tres ondas cerebrales donde uno desde el subconsciente puede abrirse a lo desconocido y puede abrirse a un conocimiento que todavía no está dentro de ti. Entonces, ¿qué hago yo? En las mañanas, mínimo 20 minutos. Lo ideal es que yo pueda dedicarme una hora y en 20 minutos haga meditación. Hay muchísimas técnicas de meditación. Nosotros estamos haciendo meditaciones propias en ismaelcala.com. Te sugiero, José Luis, el CD 7 llaves, para que las escuches. Hemos hecho meditaciones con Deepak Chopra también, que están en choprameditación.com, y hay muchas técnicas. 20 minutos de meditación, luego 20 minutos donde escribes tus páginas matinales, que es un vómito, un drenaje de lo que te venga a la mente en páginas en blanco, sin juzgar lo que has escrito, sin releerlo. No importa si es bueno, malo, regular, la misma oración repetida 20 veces de mi vida no sirve para nada, mi vida no sirve para nada. El segundo día te vas a ver cansado del cuento de mi vida no sirve para nada. Se te tendrá que ocurrir algo. Y luego que pasen 3 semanas, verás cómo tu cerebro empieza a sacar lo negativo, que ya está en piloto automático by default, y empiezas a crear cosas diferentes. Y los terceros 20 minutos es ejercicio físico. Hay que mover el cuerpo. El cuerpo no se hizo para estar en sedentario. Nuestro cuerpo se hizo. Y fíjense que instintivamente un niño no se queda en la cuna. Un niño, en cuanto se da cuenta que sus brazos y sus piernas le sirven para movilizarse, ¿qué hace? Empieza a gatear y luego intenta caminar. Ese es el diseño para nosotros. Somos movimiento. Entonces hay que mover el cuerpo en la mañana. Hay que hacer un poco de ejercicios. Puedes combinar ambas cosas. Por ejemplo, me encanta cuando hago meditaciones en movimiento, meditaciones en una caminata, en plena naturaleza, en un parque, en una esquina. Puedes crear un rincón tuyo, que es tu rincón de la casa de meditación, donde haces un ritual. Los seres humanos podemos crear rituales muy sencillos, donde puedas hablarle a tu cuerpo, hablar a cada zona energética de tu cuerpo y reprogramar tu estado de ánimo. Se nos acaba el tiempo. Yo sé que José Luis tiene muchísima información, pero tengo una última pregunta por acá de Lady Díaz. ¿Cómo se pueden confrontar los miedos para saltar a lo desconocido? Lady, yo he utilizado con muchísimo éxito muchos de los métodos de programación neurolingüística. En todas partes del mundo, en todos nuestros países, hay coaches de programación neurolingüística. Con mucho gusto en otro webinar te podría hacer la anécdota de cómo rebasé una fobia de miedo a la sangre, pero que además me hizo sentir por más de 10 años, pues un hombre que parecía un niño que llegaba a un hospital y se desmayaba de ver a la enfermera con la aguja para que le sacara sangre. Tenía identificado dónde ocurrió el trauma, que fue con un accidente de mi madre cuando yo tenía 22 años. Y bueno, luego empecé a trabajar estas técnicas, las hice yo mismo sin ayuda de un terapeuta, pero por los años que llevo de desarrollo con estas técnicas. Pero tú puedes buscarte un terapeuta, enfrentar tu miedo, y hay muchísimas técnicas. Está Byron Katie, que también trabaja los miedos y los traumas del pasado, y es una gran maestra que ha certificado a muchísimos otros coaches alrededor del mundo en su técnica. O sea, hoy vivimos con un teléfono celular que es tu acceso a la sabiduría universal que está ya digitalizada en el mundo. Utilicemos el teléfono no solo para entretenimiento, sino como inversión de nuestro crecimiento. Y estoy seguro, porque me encanta y veo tantas preguntas y comentarios, que esto lo vamos a repetir. Gracias, José Luis. Gracias, Ernesto. Gracias, Javier. Ha sido para mí un placer poder estar con ustedes en este curso online. Y muchísimas gracias, Antonio,
que nos da por acá también las gracias, a Lidia, a Silvia, a Mónica, a Giovanni, a Nancy, a Ernesto. Toda la información que quieran en ismaelcala.com la pueden encontrar y con gusto nosotros podemos estar a tu servicio, porque al final esa es la misión que encontré en la vida, que todo lo que me tocó vivir de alguna manera es para convertirme en el sanador herido. Alguien que por sus propias heridas y sus propios caminos de búsqueda y sanación, hoy tiene el mayor placer en compartir esas herramientas con otros. Así que por ahí vamos. Dios es amor, hágase el milagro y escuchemos a José Luis todos.